Voy a poner la presentación para que podamos seguirla. Bueno, el tema que acordamos con el pastor Gabriel, aquí lo tienen ustedes. A ver cómo les parece este tema para estos días. Vida renovada, ministerio restaurado. Y lo hemos llamado así porque precisamente con la pandemia, con las tantas incertidumbres que hemos tenido durante el último año, tanto la vida como el ministerio han sido puestas en aprietos, en desafíos muy grandes, en retos para los cuales nadie estaba preparado. Esto no lo habíamos planeado. Entonces, en medio de un contexto tan novedoso como el que estamos teniendo, pues importante que en esta asamblea nos estemos preguntando hoy y mañana sobre la renovación de nuestra vida, porque la pandemia podría estancarnos, y sobre nuestros ministerios, sobre cómo renovarlos para que nuestros ministerios no se queden tampoco anclados en el pasado o llorando el presente, que es lo que efectivamente y por razones que uno entiende muchas veces está pasando en muchas de las congregaciones en toda América Latina. He puesto un subtítulo que es para fijar los ojos en lo que está al frente o en lo que está adelante. Y es un subtítulo que viene directamente del texto sobre el cual les voy a invitar a meditar tanto esta noche como mañana, que es Proverbios capítulo 4 del 23 al 27. Voy a seguir la versión Reina Valera contemporánea. Me gusta mucho, pero si ustedes tienen su versión favorita, lógicamente pueden seguirla y quizá esa diversidad de versiones también nos ayuden a profundizar un poco más en el texto bíblico. Bueno, como yo sé que entre mexicanos, mexicanas y colombianos nos gusta la poesía, Octavio Paz, y tenemos en Colombia otros muy buenos poetas, pues les propongo, empecemos con esta poesía de Luis Cernuda, un español que vivió al inicio del siglo XX, murió en 1963, uno de los grandes poetas españoles, Luis Cernuda. Como vamos a hablar de esto de caminar hacia adelante, miren lo que nos trae el poema. Volver, vuelva el que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Mas tú, volver, regresar no piensa, sino seguir libre, adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque, como a Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino. Y tu vida no eches de menos un destino más fácil. Tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Me parece que es un poema que va a encuadrar muy bien con el texto de Proverbios cuando Proverbios nos invita a sigue, sigue adelante y no regreses. Hay mucha gente esperando el regreso de la prepandemia. Proverbio nos invita, al igual que Cernuda, a sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino. Como les decía, frente a una situación tan desconcertante como la que estamos viviendo en el último año, pues surgen muchas preguntas para nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestra sociedad, ¿cómo no? Algunos se preguntan, ¿regresar a lo que teníamos antes?
Quizá esta era la pregunta principal que nos hacíamos en los 2 primeros meses de la pandemia. Porque esperábamos, por lo menos yo esperaba, que esto no iba a durar mucho. Sinceramente, yo no pensé que esto iba a pasar de 3 meses. Si la crisis era muy profunda, yo puse un plazo de 3 meses. Pero imagínense cuánto llevamos ya más de 10 meses. Entonces, en la primera etapa de la pandemia, lo que pensábamos es, ¿cuándo va a pasar esto tan rápido que nos permita regresar a lo que teníamos? Si cerraron las iglesias, pues esperemos que pase rápido para volver a lo de siempre, al lugar donde hemos alabado al Señor, donde nos hemos encontrado, a los lugares de trabajo, al tráfico por las calles, tal cual lo habíamos conocido, aunque asfixiante y estresante, queríamos regresar también a eso, porque era nuestra normalidad. Lo crítico es que después de 10 meses hay gente todavía preguntándose cómo regresar a lo que teníamos antes. Los presupuestos que teníamos antes, los modelos de culto que teníamos antes, los modelos educativos, la vida que llevábamos antes, y como anhelo y como memoria está bien, pero como ideal, frente a un sacudón como el que nos ha traído la pandemia, creo que como creyentes estamos para algo más que querer volver al pasado. Vayan tomando nota de lo que yo voy afirmando porque no tienen por qué estar de acuerdo con todo. Entonces, nos vamos a enriquecer mucho al final cuando usted traiga sus inquietudes, me dé la oportunidad de complementar algo que quizá no haya dicho o no haya dicho por completo y podamos enriquecernos mutuamente. Otra pregunta podría ser anclarnos en el actual presente, que, que es muy incierto. Entonces, bueno, esto no va a pasar rápido. Sencillamente lo que hay es que reducir todos los presupuestos. Yo creo que en alguna manera eso podría ser sabio, pero no cuando lo que estamos diciendo con esa actitud pudiera ser quedarnos en lo que estamos pasando ahora como si no hubiera futuro y además no tuviéramos la posibilidad de mover el futuro. Son en este caso personas que se quedan esperando que otros solucionen el problema, su empresa, la denominación, la convención, el gobierno, los laboratorios científicos, y hay poca proactividad de parte nuestra. Entonces allí tenemos hasta ahora dos actitudes, la del regreso al pasado o la del anclarnos en el presente. Habría una tercera, que ya ustedes pueden intuir por el énfasis que le voy a poner a esta tercera, que es la opción que a mí me parece, escuchen, no solamente más optimista, sino más cristiana. Y vamos a verlo detenidamente hoy y mañana. ¿Por qué? Mañana vamos a ver un poco sobre escatología y cómo la escatología cristiana nos ayuda a pensar en lo que viene. Nos ayuda a pensar en lo que viene. Entonces tenemos unas doctrinas que pudieran movilizarnos una actitud proactiva y una actitud, como decía al inicio, más cristiana frente a la situación tan crítica que estamos pasando. La pregunta sería entonces, en tercer lugar, mirar hacia adelante, fijándonos en el futuro que es incierto, pero tratando de renovar nuestra vida y restaurar el ministerio. Esa es la propuesta que yo les traigo para hoy y mañana. Creo que estamos frente a una situación que nadie planeó, pero que nos da el contexto para nosotros pensar en nuestra propia vida, pensar en nuestra familia, renovar nuestras maneras de relacionarnos, nuestras maneras de ser,
nuestras maneras de ver este mundo, de ver esta sociedad y de ver la iglesia, nos podría traer una gran renovación. Por cierto, si ustedes analizan el Antiguo Testamento, las grandes renovaciones del pueblo de Israel vinieron exactamente cuando llegaron crisis muy profundas y el pueblo se preguntó, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, frente a esas situaciones inesperadas, el pueblo de Israel, por la fe que tenía, se preguntaba, pues aquí no nos vamos a quedar. ¿Y ahora qué? Y levantaban sus ojos al Señor, miraban con fe y venían las grandes renovaciones. Cuando estoy hablando de renovación de la vida es, ¿podría ser esta la oportunidad para pensar en iniciar cosas que no habíamos hecho antes? Cambiar modalidades de cosas que estábamos haciendo ya por muchos años de manera rutinaria, iniciar nuevos aprendizajes para aquellos, por ejemplo, que salimos del seminario ya hace bastantes años. Podría ser esta la oportunidad para decir, bueno, hasta ahora yo no me he podido actualizar en temas de ministerio, teología, sociedad, porque desplazarme era muy difícil, pero ahora vemos que se abren nuevas posibilidades de estudio teológico, nuevas posibilidades de estudios universitarios en muchas disciplinas. ¿Podría ser esta la oportunidad para yo retomar viejos sueños? ¿Y qué tal restaurar el ministerio? Porque, a ver, aquí permítanme hablar en familia. Como bautistas, siendo una denominación que ya pasó de los 400 años, que en el caso de América Latina pasa en algunos lugares de los 100 años, caso de Argentina y otros países, son denominaciones que por los años que llevan a veces tienden a guardar muchas tradiciones y esas tradiciones a amarrar y detener el desarrollo de nuevas posibilidades de ser iglesia. No sé ustedes qué piensan. Yo tengo, por gracia de Dios, un ministerio que me permite moverme desde México hasta Chile cada año. Bueno, llevo ya 10 meses sin viajar, pero el ritmo que yo traía era más o menos de 2 viajes internacionales cada mes, a veces 3, visitando países, visitando nuestros proyectos sociales cristianos, conociendo por gracia de Dios lo que está pasando dentro del movimiento cristiano en general en toda América Latina. Y a mí me preocupa mucho estas denominaciones que pasan de más de 60 o 70 años. Presbiterianos, metodistas, anglicanos, bautistas y otros más que teníamos unas dinámicas de grupo nuevo hace unas décadas atrás, pero hoy tenemos la tendencia a quedarnos con lo que hemos ganado y sentarnos en las glorias que el Señor nos ha dado. Entonces, pienso que una situación como la que tenemos ahora quizá nos podría dar la oportunidad de pensar en unas maneras renovadas de hacer el ministerio. Bueno, es que nos ha tocado renovarla, siendo que no podemos ir al lugar de culto que siempre habíamos tenido y que jamás se nos ocurrió pensar que íbamos a tenerlo en la modalidad que lo tenemos ahora. No podemos tener escuela dominical, no podemos tener cursos bautismales a la modalidad que teníamos y ni qué decir bautismos, siendo que una de las ordenanzas centrales de la fe bautista es el bautismo. Mire, llevamos 10 meses sin poder ir juntos a un lugar donde haya suficiente agua y bautizar como lo hemos acostumbrado. Entonces, eso nos trae, repito otra vez, la oportunidad de revisar si no habrían nuevas posibilidades de hacer nuestros ministerios y que efectivamente nos ha tocado hacerlas de maneras nuevas y que eso nos deje cuando esta pandemia pase, que ojalá sea pronto,
nos deje en cierta manera también algunos agradecimientos por lo que hemos aprendido, nos deje la oportunidad de ser iglesias más actuales, más contextuales, vidas que vibren más en el sentir del Espíritu, se renueven. He aquí hago yo todas las cosas nuevas, dice Apocalipsis, ¿se acuerdan? Es un principio escatológico del Dios que siempre nos está renovando. Bueno, aquí está el texto que les traigo para este tipo de reflexiones que ya les he mencionado. Proverbios 4, 23 al 27 dice así: cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de la vida. Aparta de tu boca las palabras perversas, aleja de tus labios las palabras inicuas, que esas abundan por estos días, ¿no? Dirige la mirada hacia adelante, fíjate en lo que tienes delante de tus ojos. Recuerden que habíamos dicho, ante la posibilidad de mirar atrás o de quedarnos anclados en el presente, tenemos esta posibilidad de mirar hacia adelante, y Proverbios tiene esa mirada, que es la mirada tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Dirige la mirada hacia adelante. Fíjate en lo que tienes delante de tus ojos. Piensa qué camino vas a seguir y plantéate firme en todos tus caminos. Apártate del mal. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Eso sí, no te detengas. Avanza. Esa última parte es mía. Bueno, vamos a recordar algo de Proverbios para ubicar muy bien ese pasaje, porque ahí vamos a estar hoy y mañana. Proverbios es una colección de colecciones, colección de frases sabias, sentencias, dichos y proverbios. Se le puso proverbios, sí, así lo conocemos, pero hay más que proverbios, también alegorías y lo que acabamos de decir ahora. Es una colección de colecciones. Una de las cosas más difíciles de Proverbios es la clasificación de capítulos. Ustedes ven que hay un capítulo que a veces en un solo capítulo menciona 10 temas, muy diferente a las cartas y a las epístolas del Nuevo Testamento, donde hay una unidad temática mucho más exacta. En el caso de Proverbios, uno puede estar en un versículo y en el siguiente saltar de un tema a otro, con un versículo un tema y con el siguiente otro. Claro, va coleccionando frases, sobre todo yo me quedo con esto, frases sabias para enseñarnos a vivir mejor. Su propósito no es tanto presentar dichos populares del pueblo, como tenemos por uso el empleo de la palabra proverbio popular en América Latina. Sí, y en otras partes, los proverbios españoles, los proverbios chinos, los dichos mexicanos, los dichos colombianos. No es tanto una colección de dichos y proverbios populares, sino enseñarnos el camino para una vida sabia. Vivir con sabiduría es la clave de todo el libro de Proverbios y finalmente de toda la Biblia. Ustedes sabrán reconocer que en verdad, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, el propósito de las enseñanzas del Señor no es tanto ayudarnos a repetir un credo, sino enseñarnos a tener una vida sabia, buena, fructífera, servicial, lo que Proverbios llama una vida sabia. Él no nos pide que vivamos de manera religiosa, sino de manera sabia. Algo similar es lo que hace Jesús en el Sermón del Monte. Y paro aquí un momento. Este libro de Proverbios es muy importante porque retoma toda la centralidad del mensaje bíblico. En sus 66 libros lo que Dios quiere es
enseñarnos a vivir de manera sabia. Vivir de manera sabia es vivir conforme a su palabra. Por lo tanto, el mensaje bíblico no trae el propósito de enseñarnos a vivir de manera religiosa. No, Jesús en los 4 evangelios mantiene una disputa constante con los religiosos. Jesús lo que les dice es, hombre, ustedes han torcido lo que es el propósito central del mensaje de Dios, lo han convertido en rito, lo han convertido en religión, cuando lo que yo vengo a decirle es precisamente lo que el Padre ha venido diciendo desde siempre. Vida en abundancia, vida sabia, vida que sabe enfrentar los problemas, vida que sabe enfrentar una pandemia, vida que sabe resistir, una vida que sabe leer el periódico de hoy, una vida que sabe interpretar lo que está pasando en su mundo social, una vida sabia. Por eso el Sermón del Monte, miren ustedes qué interesante, y esto en la pandemia cobra mucho valor. En el Sermón del Monte no hay una sola doctrina. Las doctrinas son importantes y vendrán después en las epístolas paulinas, pero en el Sermón del Monte está el sumo del mensaje de Jesús. ¿Y de qué se trata? De cosas prácticas, de cómo vivir la vida buena y bien vivida. El amor al enemigo, el manejo del dinero, cuál es la fuente verdadera y cuál es el fundamento más sólido de la vida, las preocupaciones en Mateo 6, cuál es el objetivo principal, el reino de Dios, las limosnas, cómo enfrentarse a los enemigos, que hay que amarlos. Entonces va, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, enseñándonos cómo vivir esta vida. Ese es el mensaje del Señor. Si nos quedamos enseñando cómo vivir la religión, pues otros van a entrar a suplir lo que nosotros estemos dejando por fuera y que debería ser central en nuestras iglesias. Enseñar a vivir la vida. Y la pandemia nos está recordando que eso es lo más importante. Y esto de mirar hacia adelante es una de las enseñanzas del libro de Proverbios que ahora vamos a discernir un poco más despacio. La sabiduría en Proverbios se presenta por medio de 5 categorías. La vida, cómo se vive la vida casi 30 veces. Habla de la mujer, la madre y la extraña, cómo vivir la vida sabiamente en la relación de pareja. La violencia, mucho habla de violencia, por cierto, Proverbios, que hay que terminar con ella porque si la violencia sigue, el que padece la violencia pues no está disfrutando de la verdadera vida y el violento tampoco. Y todos estos temas son de mucha importancia hoy, sobre todo si tenemos en cuenta cómo se han incrementado los niveles de violencia en la pandemia. ¿Se han dado cuenta? Las estadísticas que dan los ministerios de salud sobre la violencia intrafamiliar que ha aumentado alarmantemente en todos los hogares, incluidos hogares evangélicos. Violencia intrafamiliar. Bueno, otra situación, el abuso de niños y niñas, otro tipo de violencia. Bueno, entonces, por algo Proverbios dice que para tener una vida sabia, nosotros deberíamos tener en cuenta cómo afrontar las situaciones de violencia que vive nuestra sociedad. La justicia, claro, la honra de la vida, una justicia que no haga violencia y más de 15 expresiones que utiliza el libro de Proverbios para hablar del discernimiento. Cómo discernir la vida, cómo pensar antes de decidir y pensar de manera sabia, que creo que es uno de los elementos que podríamos enseñar en las iglesias. Cómo discernir este momento, cómo discernir lo que nos está pasando con fe,
cómo tomar decisiones sabias cuando hay tantas personas perdiendo el empleo, cuando hay todas estas situaciones desesperantes que se están viviendo. Cómo discernir con fe esas situaciones. Y finalmente, para terminar aquí esta introducción al libro, nuestro texto de Proverbios 4 se inscribe dentro del contexto de la vida que quiere Dios, para que vivamos la plenitud de ella y busquemos justicia. Mirar hacia adelante es un principio de vida sabia. Proverbios en ningún momento nos amarra al pasado ni nos ancla al presente. No de vida exitosa, atención, a la manera de los que prosperan económicamente, pero que destruyen la vida de los demás. Entonces en Proverbios no tenemos, como se usa tanto hoy, la filosofía de aquí tengo la clave para que te vuelvas rico. Aquí tengo la clave para que salgas adelante. Aquí tengo la clave del emprendimiento que te hará millonario. ¿Y qué pasará con el resto? El resto no importa, porque lo que importa es que usted salga adelante. Esa es una forma de salir adelante que no es la de Proverbios, ni es la del mensaje del Señor. En Proverbios, cuando se piensa en la vida exitosa, no se piensa exclusivamente en el éxito económico y se piensa por sí muy firmemente en una vida exitosa y sabia que tenga en cuenta a los demás. Y eso en la pandemia es una de las grandes lecciones que hemos recibido como humanidad, que dependemos los unos de los otros y que no puedo pensar solamente en mí, solamente en mi familia, ni solamente en mi iglesia, porque hay interdependencia humana. El cuidado mío repercute en la salud de los demás y el cuidado de los demás en la salud mía. Es esa interdependencia que nos permitiría vivir y nos permitiría hacer vida social de una manera muy distinta, menos egoísta, como hasta ahora la hemos hecho en la mayoría de nuestras sociedades. Bueno, aquí está el meollo de lo que les traigo para esta primera conferencia. Si seguimos la línea de mirar hacia adelante que nos propone Proverbios, mirar hacia adelante en ese contexto no es un asunto de optimismo ministerial o personal. Atención aquí, mucha atención aquí. La Biblia no nos está trayendo un mensaje de optimismo, sino de esperanza. La Biblia no nos está trayendo un mensaje de pensamiento positivo. No, no es piensa en lo mejor, sueña con un mundo mejor, lo que construyes en tu mente será lo que harás con tu vida. Esos pensamientos que hoy son tan atractivos, los pensamientos de positivismo, optimismo, sal adelante. No. Aquí no estamos hablando de ese tipo de emprendimiento optimista, como muchas veces gusta tanto en los ministerios cristianos. ¿Dónde está la clave para que mi iglesia pase de 200 a 2000? Te dan el secreto. Yo creo que no, Proverbios no va por ese tipo de optimismo empresarial. No, Proverbios profundiza más. Aquí de lo que se está hablando es de un valor de vida que procede de la fe y que nos permite ser creyentes y comunidades que sirvan al Señor y cumplan su misión con fidelidad, independientemente a la circunstancia que estemos viviendo, mirando hacia adelante, pero cumpliendo lo que nosotros discernimos que Dios nos pide que hagamos en este momento, con nuestra vida y con nuestros ministerios. Mirar hacia adelante nos evita quedarnos anclados en el pasado o aferrados al presente, porque en la fe el destino siempre está adelante. El destino siempre está adelante. En el caso de Jesús uno lo puede ver, por ejemplo, cuando después de la multiplicación de los panes y los peces,
después de los milagros que el Señor hace repetidamente, les anuncia a los discípulos que Él va a ir hacia Jerusalén. Eso era mirar hacia adelante. Él estaba en Galilea, en el norte. El Espíritu le dice que ha llegado el momento de desplazarse hacia el sur e ir a Jerusalén. Pedro es uno de los que piensa que Jesús debe quedarse anclado en el presente, porque el presente está muy bueno. Hay multitudes que lo siguen. Hay milagros. La palabra del Señor está impactando. La gente dice, nunca habíamos escuchado a un hombre que nos hablara así. Por lo tanto, Pedro, cuando escucha a Jesús, que Jesús quiere ir hacia adelante, hacia lo que el Padre lo llama, Pedro le dice, Señor, esa no es una buena idea. Si las cosas están resultando tan bien ahora, deberíamos quedarnos aquí. Y ustedes recuerdan muy bien que el Señor le dice, Pedro, bueno, no lo llamó Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando como piensa Dios, estás pensando como piensa la gente común y corriente, que uno se queda donde las cosas salen bien, se aferra. Después de ese episodio, dice el evangelista que Jesús afirmó su frente, afirmó su rostro y se fue hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque el destino de la misión está siempre adelante. Y Jesús va hacia Jerusalén. Sabe que tiene que llegar al mismo centro del poder político y religioso. Y allí llega. Y llega por la voluntad del Padre. Pero lo que menciono aquí es que esa dirección siempre ha estado presente en el Antiguo y en el Nuevo, y la vemos muy clara en la vida de Jesús. No me voy a quedar anclado en el presente, por más exitoso que me parezca el presente de ahora. Y mucho menos me voy a quedar llorando el pasado y esperando que Moisés vuelva a abrir el mar. Eso sería regresar al pasado como quería regresar Israel cuando en el desierto ve que las cosas no están marchando bien. Querían volver atrás, incluso a la esclavitud, que les parecía que era mejor que lo que estaban viviendo ahora, en medio del desierto dando vueltas. Pero Moisés dice, vamos, vamos. Y creo que este es un mensaje muy oportuno para la circunstancia que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida y nuestro ministerio en este contexto bíblico que les acabo de presentar? Yo voy a proponerles los siguientes elementos. Nuestra fe y nuestra teología se alimentan del pasado que las inspira, pero jamás se quedan atadas al pasado. Miramos siempre hacia el futuro con perspectiva escatológica. Y voy a explicar eso ahora. Recordemos el texto que nos está orientando. Dirige la mirada hacia adelante. Fíjate en lo que tienes delante de tus ojos. Miren los verbos. Dirige, fíjate. Hay dos verbos allí principales. Dirige, fíjate, que pudieran ser dos verbos que en su contexto espiritual pudieran ofrecernos mucha guía, por estos días. Bueno, a lo primero que propongo, nuestra fe y nuestra teología como evangélicos y como bautistas se alimenta del pasado. Ese pasado nos inspira. Los primeros misioneros de México, lo que pasó en Inglaterra en 1644, cuando se forma la primera organización bautista en Inglaterra, cuando recordamos lo que pasó en el siglo XVI con los anabautistas en Holanda, en Suiza. Mire, los bautistas tenemos un pasado glorioso, un pasado de bendición. Lo que eran nuestras iglesias hace 50 años, en medio de sociedades que solamente reconocían a una iglesia oficial,
épocas en las que nuestras iglesias tuvieron que pasar las dificultades, en el caso de muchos países, persecuciones, menosprecios. Entonces, como hay un pasado tan glorioso, nuestras denominaciones históricas tienden a quedarse glorificando ese pasado y queriendo volver atrás. Es que si nuestras iglesias en Colombia o en México fueran como lo eran en 1980, si esta iglesia fuera cuando estaba el pastor fulano, si esta iglesia volviera a ser como cuando estaban los misioneros, si esta iglesia fuera y nos quedamos no solamente inspirándonos por el pasado, sino que nos quedamos amarrados al pasado. Ese es el gran riesgo de la riqueza histórica que nosotros tenemos como bautistas. Bueno, en el seminario estudiamos, creo que en casi todos los seminarios bautistas de América Latina. Yo tuve el honor de ser rector de un seminario bautista internacional en Colombia durante 5 años. Y allí, cuando llegábamos a los cursos de historia de los bautistas, todos leíamos a Justo Anderson, un historiador bautista. Tuve el gran privilegio de conocerle a él en una ocasión en República Dominicana. Infortunadamente falleció ya hace algunos años. Nos dejó 3 tomos donde no solamente recorre la historia del siglo XVI y XVII, sino que va país por país de América Latina mostrando la gloriosa historia bautista. Ahí está la historia de México, ahí está la historia de Ecuador, ahí está la historia de Argentina, está la historia de Colombia, está la historia de cada país de Centroamérica, Suramérica. Justo Anders hizo un gran favor a la fe bautista, mostrándonos todo ese recorrido glorioso, cómo las gestas misioneras nos siguen inspirando hoy en medio de dificultades, en medio de la hegemonía de una iglesia oficial, cómo entran, cómo surgen las organizaciones, cómo surgen las primeras librerías, los primeros seminarios. Esa historia tiene que inspirarnos, pero los bautistas no podemos quedarnos en esa historia. Miren lo que nos está haciendo la pandemia. La pandemia está desestructurando hasta las ordenanzas más benditas para nosotros, como ya les dije, bautismo y cena del Señor. Hay gente que dice esto no es cena. A mí me gusta que el pastor me sirva la cena, me traiga el jugo de uvas, me traiga el pan, que yo bendiga a los demás hermanos, pero esto de tomar yo mi propio vino y mi propio pan en mi propia casa, y esto no me parece a mí escuela dominical, y esto a mí no me parece culto, esto a mí me parece programa de televisión, me han dicho algunos. Y esto de las alabanzas, ¿cómo es posible alabar a Dios por medio de una plataforma virtual? Si el que canta es un artista y no me da oportunidad a mí de decir nada. Mire, entonces nos ha venido a desestructurar algunas cosas que tenían para nosotros un nivel de tradición casi sagrada. Pues es la oportunidad para pensar en una nueva forma de ser iglesia, una nueva forma de hacer ministerios, una nueva forma de renovar nuestra propia vida. Quizás sería la oportunidad para empezar a estudiar un poco más de otras disciplinas, de sistemas, de tecnologías, de plataformas. Seguramente muchos durante la pandemia nos hemos visto movilizados a buscar también formación de otras áreas que estamos viendo que hoy en día tienen una importancia que antes de la pandemia no la tenían. Por otro lado, miren lo siguiente. Nosotros miramos hacia el futuro, no solamente, como ya dije, con perspectiva de optimismo y pensamiento positivo, sino con perspectiva teológica y escatológica. ¿Y qué dice la escatología bíblica? La escatología bíblica lo que dice es que lo mejor de la iglesia está en el futuro. Tome nota. Lo mejor de la iglesia está en el futuro, no en el presente ni en el pasado.
La Iglesia Católica, con el respeto que a mí me merece, me parece que uno de los grandes problemas y uno de los grandes problemas con los cuales está batallando el actual Papa es que es una iglesia que piensa que lo mejor de ella está en el pasado. Eso fue lo que hizo Benedicto XVI durante su pontificado. Tratar de regresar a la iglesia donde estaba la iglesia europea hace 30 años. Es una iglesia que tiende a vestirse como en la Edad Media, que tiende a... Pero el futuro... Y los bautistas, en muchos casos, mantenemos también esa veneración al pasado que no nos permite ver, que nos inspira el pasado, pero a lo que nos llama el Señor es a la renovación que siempre está hacia el futuro. Segundo, nuestra experiencia de fe es un camino de seguimiento de Jesús. Es camino. ¿Se acuerdan que en el libro de los Hechos a los primeros cristianos los llaman los del camino? Los del camino, no los de la parada. Porque nosotros hemos sido invitados a sígueme. ¿Y sígueme qué es? Acción dinámica. Acción que sigue, que no se estanca. Sígueme, es camino, no paraje. Es seguimiento, no fijamiento. No nos fijamos en un lugar. No, el Señor le dice a Leví, el Señor le dice a Andrés, le dice a Felipe, síganme. Señor, ¿dónde moras? Vamos y miran. Pero es seguimiento, es en el camino, es en el andar, es una fe dinámica, no es una fe que se queda estática. En el camino de Maús ellos van caminando. Ahí hay un elemento metafórico y teológico muy grande. Es una fe que descubre a Jesús caminando con él, pero va caminando. La pandemia no nos puede anclar. Nos tienen que recordar las situaciones que el llamado de Jesús es sígueme, y que el sígueme es dinámico. No nos quedamos en el siglo XVI. No nos quedamos en enero del 2020. No me quedo con lo que aprendí en el seminario. Es seguimiento dinámico que haga vibrar nuestra vida y nos haga servir a Dios con mayor entusiasmo. Miramos hacia adelante con la mirada siempre puesta en el Señor. Por eso les decía, aquí no estamos hablando solamente de pensamiento positivo. Estamos hablando de pensamiento enraizado en la fe, que mira al Señor, se prende de su mano y camina con esperanza. Antes del diálogo, permítanme resumir así lo que he dicho. En la actual situación de pandemia, mirar hacia adelante implica una actitud de renovación personal y restauración del ministerio. Mirar hacia adelante es el momento de renovar nuestras convenciones, nuestras iglesias, nuestras vidas. Mirar hacia adelante no se refiere tanto a una mentalidad positiva u optimista, como sí a una actitud de fe, confiada, empoderada y comprometida. Esta actitud de fe confiada, empoderada y comprometida nos llama a revisar nuestras maneras de trabajar en equipo. Esto de la autonomía de la iglesia local no siempre ha sido interpretada como debería ser. Muchas veces es interpretada la autonomía de la iglesia local como el aislamiento de la iglesia local. ¿No es el momento de trabajar más en equipo? Que nuestras asambleas dejen de ser solamente administrativas y pasen a ser dinámicas de trabajo más compartido y comunitario, en red, de actualizar nuestros recursos teológicos, nuestros recursos académicos y de romper con la apatía. Y la pandemia ha venido para romper con muchas de las apatías y tradiciones que teníamos. Miren en Éxodo 14, del 14 al 16, la experiencia de Moisés. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por vosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. No te quedes pidiendo mi ayuda para volver atrás ni para quedarte aquí.
dile al pueblo de Israel que marche. Y tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Pero la mirada estaba siempre hacia adelante. Que el Señor nos permita durante estos días caminar con fe, caminar con alegría en medio de tanto sufrimiento, siendo solidarios, siendo muy conscientes del sufrimiento de miles y de miles de personas que pierden su trabajo, que están enfermas, que lloran sus muertos, pero que en medio de una situación así mira hacia adelante, preguntando qué es lo que Dios quiere que hagamos como iglesias, como familias, como personas, y que bajo la guía de su Espíritu podamos renovarnos para bendición nuestra y para gloria de Él. Que así sea, y vamos a tener ahora el tiempo de conversación, Gabriel. Adelante, tú nos dirás cómo lo vamos a hacer. Muy bien, hermano, gracias. Dame aquí oportunidad para acomodar todo como estaba. Déjame ver. Aquí está ya. Ok, muy bien. Denme oportunidad, hermanos. Muchas gracias, hermano. Estaba grabando la conferencia. Hasta aquí la voy a detener. No voy a grabar también el tiempo de preguntas, pero denme oportunidad aquí para activar todo nuevamente. Por si alguien quiere preguntar algo, hermanos, pues abra su micrófono, pero permítame tantito.